En Miqueas, capítulo 3, en el Antiguo Testamento, versículo 11, Miqueas el profeta le envió este mensaje a los líderes de Israel. Sus jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Cuidado cuando te vendes. Y no solamente un pastor lo puede hacer, lo puedes hacer tú cuando quieres quedar bien con tu cuñado y con tu suegro o con tu jefe de tu trabajo y no necesariamente dinero, o cuando una muchacha le invita el jefe a tomar un café y hasta se la lleva a Tequesquitengo y ahí va la mensa de la muchacha de 17, 18 años de edad porque le ofrece un buen salario, porque la secretaria del jefe acepta y vende sus convicciones por dinero, por un departamento, por un puesto. Y tú, muchacha que me escuchas, la Biblia dice que eres una joya delante de Dios. Eres una piedra preciosa. No rebajes tu dignidad ni tu valía. Tú vales mucho más que eso. $1,000,000 que te ofreciera alguien no vale lo que vale tu alma delante de Jesús, que dio su vida por ti en una cruz. No te vendas. Nunca. No importa el precio que nos ofrezca el mundo, ni el precio que tengamos que pagar, ni los riesgos que tengamos que llevar a cabo. No podemos prostituir nuestro llamado, mezclar nuestras convicciones y unirnos con el mundo. El resultado fue trágico. Cuando esta iglesia se comienza a unir con el mundo, cuando tú comienzas a unirte con el mundo, cuando comienzas a comprometer tus convicciones, comienzas entonces a deslizarte en la inmoralidad. Dice en Éxodo 34, versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Quiero terminar, aunque no vamos a acabar el mensaje a Pérgamo en esta noche, el próximo martes lo terminaremos. Quiero terminar en esta noche dándoles una lista de todo lo que continuó después que la iglesia comenzó a mezclarse con el mundo. Cuando el emperador romano, Constantino, aproximadamente en el año 330, 350 después de Cristo, absorbió el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, se quedó al frente, se terminó el Imperio Romano civil y continuó el Imperio Romano en el Sacro Imperio Romano, o el nacimiento de la Iglesia romana. Este amalgamiento entre el cristianismo con el paganismo, con la inmoralidad, con el ocultismo, con la idolatría, introdujeron al cristianismo las más graves herejías, leudándolo, corrompiéndolo por más de 1500 años. Del año 350 al año 1960, ¿cuánto es? Del año 350 al año 1960 del siglo XX, la Biblia fue prohibida por Roma. Se cerró la Biblia, la Inquisición, las cruzadas, las matanzas, de todo ese derramamiento de sangre fue porque había gente que leía la Biblia, que no se sometían a Roma y que no querían estar de acuerdo con Roma. Cuando la Biblia se cierra, toma el lugar de la Biblia el hombre. Y el hombre introdujo las siguientes herejías. El primer culto a María como Madre de Dios se introdujo en el año 421 después de Cristo. María es madre de Jesús, hombre. Pero María no puede ser madre de Jesús, Dios. Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Antes de que Jesús naciera en el vientre santo
porque fue una mujer linda y preciosa, María, y los cristianos la respetamos y la honramos más que cualquier otra persona, pero su nombre no es Lupita, ni de la Macarena, ni de los Remedios, ni del lago, ni nada, ni es morena, ni es blanca, es María su nombre, no es Guadalupe, es María. Es el nombre que la Biblia le da. Y tenemos que respetar el nombre que Dios es, la Santa Madre de Jesús, la Virgen María. Pero Dios no quiere ni que la honremos como diosa, porque no es diosa, ni es la madre de Dios, porque si fuera la madre de Dios, entonces Dios ya no sería Dios, ella sería más grande que Dios, porque ella fue la que lo engendró. Y si Dios es Dios, no puede ser engendrado. La palabra de Dios significa eterno, que no tiene principio ni fin. Entonces es cuestión de teología nada más, no es madre de Dios, es madre de Jesús, hombre, pero se introdujo como el culto y se le elevó a diosa. En el año 593 se introdujo el purgatorio, diciendo que cuando una persona se muere, tiene otra oportunidad en el purgatorio. Esa palabra no se encuentra ni siquiera en la Biblia. Donde podrían las almas que no tuvieron chance de arrepentirse, ahí cuando se les da ciertas misas, principalmente las misas gregorianas, sacarlas del purgatorio y poder presentarse delante de Dios después de años de purificación, para que puedan limpiar sus almas. Esto es un invento que se introdujo cuando la Biblia se cerró. En tercer lugar, se introdujeron imágenes para que pudieran adorarse y reliquias. Se comenzaron a vender cruces, relicarios, rosarios, ungidos, bendecidos, y se convirtieron en centros y objetos de adoración. En quinto lugar, se introdujo el celibato sacerdotal, la famosa película del Padre Amar. En el año 1074 después de Cristo, declaró Roma, todos los que quieran servir a Dios no se pueden casar y tienen que hacer voto, se llama de celibato sacerdotal. Porque comenzaron a enseñar que para poder servir a Dios, el sexo aún en el matrimonio era sucio. Y la Biblia nos dice en Hebreos 13:4 lo contrario, honroso sea el matrimonio sin mancilla, mas los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Y comenzaron a entrar miles de hombres bien intencionados y miles de mujeres a los monasterios como monjitas, y se dieron cuenta, ¿verdad?, que no era eso, o sea, que tenían impulsos sexuales. ¿Y qué pasó? Comenzaron con homosexualismo. 3.500 sacerdotes en Estados Unidos en los últimos años han cometido el pecado de pederastia. 3.500 sacerdotes. Entre ellos, el mismo arzobispo de Washington lo cesaron finalmente porque él estaba enterado y no hizo nada al respecto. Entre los pastores se oye adulterio, pero yo hasta ahorita, gracias a Dios, no he encontrado un pastor que diga, que hay un adulterio, pero que haya violado a un niño. ¿Por qué, verdad? Porque por lo menos tienen chance con las muchachas. Aunque también es pecado. Pero es mucho más grave violar a un niño, un infante, porque el trauma psicológico es 1000 veces más grande. Después comenzaron a introducirse el pago por las misas en el año 1100 después de Cristo. ¿Se quiere casar? Bueno, hay misa con flores, sin flores, con tapete blanco, sin tapete blanco. Si es gregoriana, le cuesta tanto. Si se murió el muertito, una misa especial, le cuesta tanto. Y comenzaron a cobrar por las misas. Después se introdujo en el año 1115 después de Cristo, que deberían las personas confesarse con un cura antes de ser perdonados por los pecados y tomar la hostia. Esto se llama confesión auricular. El Papa Juan XXIII en 1960, en el Segundo Concilio Vaticano, quitó todas estas cosas y la Iglesia romana se ha renovado poco a poco. Entonces ahora un católico puede llegar a tomar la comunión sin confesarse con un ser humano, porque lo quitaron en el Segundo Concilio Vaticano en 1961 por el Papa Juan XXIII. Se introdujo la venta de indulgencias. En 1525 llegó un monje llamado Juan Tetzel, Alemania, y traía un cofre, y pasó por el mercado de Alemania gritando, en el momento que usted aviente un chelín de oro y caiga en esta caja, 500 años menos en el purgatorio. Se llamaban bulas papales. Un monje llamado Martín Lutero, cuando escuchó esto, era monje ahí en Alemania, en un convento,
comenzó a leer la Biblia. Nadie sabe de dónde salió esa Biblia, gracias a Dios. La comenzó a leer y leyó en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, y comenzó a horrorizarse que estaban vendiendo la salvación. En 1215 después de Cristo se introdujo la herejía de la transubstanciación como un artículo de fe. Que cuando un cura entra a la misa y toma una hostia, él tiene poderes mágicos de convertir en ese momento la hostia y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y la Biblia enseña que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, no estamos tomando el cuerpo de Cristo porque Él lo tenemos y jamás, Efesios 1, 13 y 14, hemos sido sellados con Él hasta el día de nuestra muerte. Y no se sale de Cristo de lunes a viernes y se vuelve a meter el domingo. Introdujeron que cuando tú tomabas esto, te entraba Cristo. Y repito, se sale en 3 semanas y se tiene que volver a meterte cada vez que tomas esto. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Al tomar el pan, estamos recordando, no estamos comiendo a Cristo, no está Cristo entrando a nosotros, Él entra una vez para siempre, repito, estamos recordando su muerte, sepultura y resurrección y su segunda venida. 1229 después de Cristo se prohíbe leer la Biblia, bajo pena de excomunión. 1303 después de Cristo se declara que solo la Iglesia católica, apostólica y romana es la verdadera y que fuera de ella no hay salvación. Que fuera de ella, de la Iglesia, no de Cristo, de la Iglesia no hay salvación y es la única Iglesia verdadera. 1415 después de Cristo se ordena que solo los sacerdotes ordenados pueden oficiar la misa exclusivamente en latín. 1439 después de Cristo se declaran para la salvación como artículo de fe los 7 sacramentos y la doctrina del purgatorio. 1546 después de Cristo se establece como artículo de fe en Roma que las tradiciones tienen la misma autoridad que las Sagradas Escrituras. 1562 se declara que la misa es un sacrificio propiciatorio por los vivos y por los muertos. Yo le he preguntado a muchos amigos católicos que tengo sinceros, ¿verdad? La mayor parte de los católicos son sinceros porque ignoran esto. Y le digo, ¿tú sabes qué es la misa? 1 de cada 500 católicos te responde qué es la misa. Ni siquiera ellos saben qué es la misa. Y la misa es, de acuerdo al Concilio de Trento, la repetición del sacrificio de Jesús por los vivos y los muertos. O sea que cuando el cura entra y eleva la hostia, dice en latín, Ideum culetifica juventutem meam, me introduzco al altar, lo digo en latín porque yo aprendí latín y fui acólito. Y cuando estaba ahí de acólito, ¿verdad? Me echaba la media botella del vino, siempre me llevaba más pacheco que nada y ayudaba a hacer la misa. Y se levanta y se dice, me introduzco, dice el cura, me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. O sea que el momento en que él hace la consagración, le contestas, Adeum culetifica juventutem meam. Entonces el sacerdote en ese momento está crucificando a Cristo y las personas que estén presentes en el sacrificio en la misa, en ese momento, por eso dicen, ve a misa y con que hagas presencia ahí y estés parado, no sepas ni lo que está pasando, te paras, te sientas, pero con estar ahí, eres perdonado de tus pecados. 1634 se promulga el proceso de la canonización. Solo Roma puede determinar quiénes son santos. 1870 se declara como artículo de fe la infalibilidad papal, que lo que el Papa habla es Dios hablando y que no se puede equivocar. Y en 1950 se declara que María subió al cielo sin morir. Se llama la Asunción de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué se introdujeron todas estas doctrinas? Porque se cerró la Biblia. 1960, 61, un papa gordito, bonachón, de pura casualidad comienza a leer la Biblia. Juan 23.
y al leerla comienza a asustarse y decir, Dios mío, tengo dos opciones, dice Juan 23, en el Segundo Concilio Vaticano. Una, o esto es la autoridad y la verdad de Dios, o todas estas cosas que nosotros inventamos tienen la misma autoridad que las Sagradas Escrituras. Y Juan 23 escoge darle a la Biblia la autoridad y manda un decreto en 1961 para que quiten las imágenes, para que quiten la confesión auricular, para que ya no se haga en latín la misa, para que haya cantos dentro de las misas, ya también igual que las iglesias evangélicas, y comienzan a cambiar muchas cosas de lo que hay muchos pueblitos que les quitan las imágenes y te linchan. Pero ya está por decreto que no haya imágenes en las iglesias. En fin, ahí comienza lo que se llamó la renovación de la Iglesia Católica, que ha tenido grandes avances, pero lo que no han quitado ni quitarán jamás será el sacrificio de la misa, porque es la piedra y el fundamento de Roma, y tampoco han quitado que solo en Cristo hay salvación. Cuando la Iglesia se mezcla con el mundo, el Vaticano es la única religión en el mundo que tiene una representatividad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Vaticano es la única religión en el mundo que tiene personas que manda como embajadores. En cada país hay un representante o un embajador del Vaticano diplomáticamente ante los gobiernos. Ni los musulmanes, ni los judíos, ni los budistas, ninguna otra religión en el mundo hace esto. El Vaticano es la única religión que tiene un banco, que tiene una ciudad que es un estado dentro del mismo país de Roma, y donde tienen un gobierno autónomo que no depende del gobierno de Italia. El Papa es el presidente del gobierno civil y espiritual del Vaticano y del mundo romano. En esta noche, con todo mi corazón y con la compasión de la misericordia que Dios nos da, les pido a todos ustedes que han escuchado por primera vez estas verdades, que no se pueden esconder. No podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Por predicar estas verdades, Zwinglio, Lutero, Juan Hus, Petrarca, Savonarola, grandes hombres misioneros, fueron crucificados, muertos, y la semilla de los mártires es lo que pavimentó el camino de la iglesia cristiana. ¿Qué es un cristiano? Aquella persona que conoce la palabra, que está lleno del Señor, del Espíritu Santo, y sale al mundo a proclamar este mensaje: arrepiéntanse. Y cuando tú predicas la Biblia, levantas la antorcha y levantas la luz. ¿Por qué? Porque fuimos enviados a alumbrar. Y en este momento, cientos y miles de ustedes que nos están escuchando también por la televisión y que están siendo alumbrados, al principio esto es un shock traumático. Nunca te esperaste que fuera esta cosa tan directa a tu vida, pero así está la salvación de tu alma de por medio.